Ya está conectado con nosotros el queridísimo doctor Carlos Nagy. Buenas noches, Carlos, ¿cómo le va? Raúl, Marcelo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Qué Un gusto. placer. Un gustazo. Y antes que nada, felicitaciones por la ímproba tarea, construyendo puentes, combatiendo la desinformación, combatiendo la insolidaridad en momentos de crisis. Así que mis felicitaciones y mi admiración para todo el trabajo que en ida y vuelta ustedes de manera impecable están haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Carlos, gracias. muy amable. Bueno, vos sabés que una de las preguntas principales que nos han hecho todos estos días nuestros televidentes, Carlos, es que dice, che, a las personas que son detenidas en Córdoba con motivo de que no cumplen la cuarentena, que han superado ya ampliamente los 10.000, ¿a dónde los llevan? Dice, ¿a dónde los detienen? ¿En qué cárcel están? Yo ayer dije que no iban a la cárcel, sino que le pintaban los dedos. ¿Cómo es el procedimiento, doctor? Bueno, como principio general, para que se entienda, toda persona que es sorprendida en infracción, violentando las previsiones del artículo 205, concretamente, rompiendo la cuarentena, este aislamiento obligatorio dispuesto por el decreto 297/20 y que no está comprendido dentro de las excepciones que lo habilita a circular ni las razones que justifican salir de la casa, es interceptado por la autoridad policial. Se labra un acta, se lo imputa a tenor del artículo 205, que quiere decir que en caso de confirmarse lo que en principio es una infracción, puede tener una pena de 6 meses a 2 años. Esa persona es conducida a la unidad judicial. Se lo notifica de la imputación el automóvil con que se conduce o la bicicleta o el ciclomotor, queda secuestrado y, por cierto, aquí hay que hacer un distingo. Una cosa es el secuestro y otra el decomiso. El secuestro es un acto físico que es provisional. Eventualmente la autoridad dispondrá si ese rodado que fue utilizado para salir de la casa, generar una situación de peligro común, es finalmente decomisado en los términos del artículo 23 del Código Penal. Pero una vez notificado, la persona en la unidad judicial vuelve a la casa y debe cumplir el aislamiento obligatorio. ¿Cómo sigue? Terminado este receso judicial extraordinario, principio de oficiosidad en materia penal, esa persona será convocada por un fiscal, tendrá derecho a designar un abogado defensor, emitir todas las consideraciones que crea conveniente para ejercer su defensa material, y si el hecho está comprobado será elevado a juicio oral y público, donde obviamente tendrá una sanción, una escala penal variable, de acuerdo a las razones que él invoque para haber violentado este mandato que surge de un decreto de necesidad y urgencia y que ha comprometido a través de esta acción temeraria la salud y la vida de las distintas personas. Así se procede. Pero son muchísimos casos, doctor. O sea que cuando termine la pandemia y el tribunal esté trabajando la cuarentena, la pandemia no va a terminar. Cuando termine la cuarentena y supongamos que tribunales abra y empiece a trabajar, ¿son 10.000 casos que se van a concretar ahí? Sin lugar a dudas, Fiscalía General, que está trabajando muy bien con sus fiscales adjuntos, crearán o asignarán 1 o 2 fiscalías, algunas subrogantes, para atender específicamente este tipo de casos, como lo están haciendo ahora, la denominada Cámara Coronavirus y los juzgados de ejecución penal, para atender todo lo vinculado a prisión domiciliaria. Es lamentable, tiene que ver con la falta de conciencia, la falta de responsabilidad y de compromiso de los ciudadanos que, frente a una situación excepcional y un mensaje muy claro del presidente, que todos lo debemos compartir porque está en juego el bien de mayor valía, que es la salud y la vida de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros vecinos y de la sociedad toda, no lo entendió. Bueno, esto es lo que puedo decir, son causas que van a seguir. De ninguna manera el fin de la cuarentena implica el archivo de estos procesos penales. Y obviamente existen matices particulares. Quien tenga antecedentes penales o quien vuelva
a violentar las previsiones impuestas por la ley, concretamente vuelve a violar la cuarentena, que es violar el Código Penal, sin lugar a duda que la unidad carcelaria de Bower será su primera parada. Doctor, con respecto a los vehículos secuestrados que han sido justamente secuestrados por operativos de cuarentena, ¿qué va a pasar con esos vehículos? ¿Se los devuelve a la gente? ¿Tiene que esperar que termine esta cuarentena y esta pandemia para después reclamarlo? ¿Cómo es el tema? Marcelo, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió una resolución y directivas muy claras, 27/2020. El que viola el aislamiento social y obligatorio y salga sin justificación perderá el vehículo. Esta es la manda general. Ahora bien, el derecho no es un ladrillo. El Código Penal no es una estructura rígida. Está lo que se llama la equidad, la justicia del caso particular, que tiende a temperar el excesivo rigorismo de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un derecho penal reductor, liberal, y no es lo mismo utilizar un vehículo para cometer un homicidio o transportar 500 kilos de cocaína, que es el instrumento del delito, que utilizar un vehículo de una manera casi indirecta para infringir una disposición que es el decreto de necesidad de urgencia, que implica la violación al Código Penal. Entonces, entiendo yo de que debe haber un punto medio y que cada defensor, asistiendo a la persona que acuda a la consulta, deberá solicitar la entrega de ese vehículo, porque la medida extrema, perder el vehículo, me parece una sanción desproporcionada. La ley lo habilita, por supuesto, el Código Penal en su artículo 23, pero también están las facultades que soberanamente tiene un juez para interpretar la ley y desde la equidad buscar un término medio, analizando caso por caso. Bien, doctor, sí, está más que claro, ¿no? Le quería preguntar, la actividad en tribunales como consecuencia de la cuarentena dispuesta por la Presidencia de la Nación, ¿cómo está hoy? Si uno quiere hacer una denuncia, bueno, hoy acá un asesinato en Barrio Pueyrredón, hoy acá en Córdoba, supongamos, le doy un ejemplo. Uno va a tribunales, esa familia hace una denuncia, llama a un abogado, lo atienden en tribunales. La actividad de tribunales en esta época del receso, Raúl, es atípica, pero a su vez cambiante y dinámica. Concretamente, salvo los casos de violencia de género, que está habilitada la línea del 144, y los abogados que están ingresando de manera electrónica las denuncias, está restringido o está reducido el trabajo al tratamiento de las personas que han sido sorprendidas violentando el Código Penal, ya sea el artículo 205 o 203, concretamente el aislamiento preventivo obligatorio. Pero digo que es cambiante y dinámica porque textualmente, literalmente, han regado de tribunales las partes interesadas de pedidos de prisión domiciliaria, invocando esta crisis sanitaria, una superpoblación carcelaria, un riesgo para la salud y derechos constitucionales, más allá de las disposiciones de corte penal y procesal. Han pedido y siguen pidiendo cientos de beneficios de prisión domiciliaria. Lo que quiero adelantar en esto, y esto ampliando un poco la respuesta con respecto a la pregunta que me hace Raúl, que hay que llevar tranquilidad a la población. En tribunales se están gestionando innumerable cantidad de pedidos de prisión domiciliaria desde las cárceles y salvo excepciones, todos los pedidos han sido rechazados. Esta es la regla que se sigue en la Cámara Coronavirus y en los juzgados de ejecución penal. Obviamente que la justicia criminal de Córdoba, no voy a hablar de la del resto del país porque no me corresponde, realmente ha tenido en cuenta el interés general y se ha enfrentado todos estos días no a un dilema, a un trilema. El peligro de un hacinamiento, una superpoblación carcelaria, derechos constitucionales y, por cierto,
algo que no se debe descuidar, el interés de la sociedad toda, que se ha visto atacada por quien violó, quien mató, quien estafó, quien claro. tomó por asalto a la familia. Sí, doctor, a ver, un caso práctico, ¿no? Una persona se contagia de coronavirus, no sabía que tenía coronavirus, va a un supermercado, después le llegan, se hacen los estudios, el hisopado, le llega positivo del Malbrán, eso hisopado. ¿Esa persona tiene cierta responsabilidad penal? Bueno, excelente pregunta, Ignacio, Marcelo, y vos tenés formación jurídica, me vas a entender mucho más. Ha habido una verdadera caza de brujas en todo lo que tiene que ver con gente que ha sido infectada o ha contraído coronavirus. Algunos por haber asumido una actitud temeraria, otros por haber cumplido con una ímproba tarea como lo hace el médico o el policía todos los días, y otros sin saberlo por circunstancias que el tiempo dirá de qué manera han logrado captar el virus. Ahora bien, si yo cumplo con todos los recaudos, no conozco que estoy infectado, concurro a un supermercado y luego tomo conocimiento a través de un informe, de síntomas que se me van presentando, de que estoy infectado, y obviamente esto implica revisar hacia atrás las personas con las cuales me he encontrado en la fila del supermercado o he conversado ocasionalmente en un Rapipago. Ese contagio de ninguna manera genera responsabilidad penal en la persona, porque es un delito doloso. Sí. La incuria, la negligencia, hasta la imprudencia está exenta de responsabilidad penal. Concretamente, no hay responsabilidad penal. Bueno, Carlos, brillante como siempre, te agradecemos muchísimo esta comunicación, muy esclarecedora, sobre todo para la gente, para que tenga muy en claro que a la cuarentena hay que respetarla, ¿sí? Si no, después los problemas van a ser graves y serios. Bueno, les mando un abrazo a todos, a la teleaudiencia, y a pedirle a Dios que nos cuide a todos. Fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Se lo extraña, doctor, por esta zona, ¿eh? Se lo extraña por estos lados. Ya lo vamos a convocar. Bueno, obviamente, cuando termine la cuarentena, el doctor vuelve acá, y se sienta. Como siempre.